Estamos de regreso en edición nocturna con el licenciado, el economista Pavel Issa. Evidentemente, todos los años preelectorales son años de incertidumbre en la República Dominicana. Esa ha sido la tradición. ¿Cómo se perfila el 2019 desde el punto de vista de la economía? Mira, aparentemente no tendremos muchos sobresaltos donde pudiéramos... Depende de la política, claramente. Y depende, siempre va a depender de cuánto esfuerzo ponga el partido de gobierno en reelegirse a sí mismo como partido y en reelegir a su presidente, al presidente de turno. Si las cosas tienden a descomponerse más rápidamente si el presidente de turno es quien intenta reelegirse. Pero eso no está exento de que el partido mismo no ejerza o sea, el partido mismo puede ejercer una influencia fuerte. Fíjate lo que pasó en 2012. El candidato era Danilo Medina y el presidente era Leonel Fernández. Sin embargo, el gobierno se desbordó en apoyar a su candidato. Hay quienes dicen que era Leonel Fernández apoyándose a sí mismo. Así mismo. Tratando de perpetuarse y de... lo que quiero decir es que efectivamente hay un riesgo, pero esos riesgos pueden cambiar en función del contexto político. Pero esos riesgos generalmente no los vas a tener mucho en la primera parte del año, la vas a tener en la segunda parte del año. Y todo depende, repito, de las circunstancias políticas. El año que viene el Ministerio de Hacienda ha planteado que la meta de déficit va a ser menor que ha sido en estos años. 1.8% del Producto Interno Bruto. Yo creo que el anuncio es una buena noticia. Es decir, en términos presupuestarios, ¿cuánto significaría eso? Eso significa como 75.000 millones de pesos, reduciéndolo de 88.000, 89.000 a 75.000. Yo creo que ese es el tipo de ajuste que si se hubiese empezado antes, es saludable, porque no recorta el gasto. Lo que hace es disminuir la velocidad de crecimiento, al tiempo que hace un esfuerzo en el lado recaudatorio. Eso es una señal positiva. Lo que pasa es que también hay mucho descreimiento. Ver para creer. El gobierno anunció el año pasado que el déficit iba a ser similar al de este año, 2.2% del PIB, y terminó 3.2% del PIB. En parte también es cierto que fue por las lluvias en la costa norte, que comprometieron 14.000 millones de pesos, una cifra significativa, 0.3% del PIB, algo así. Pero luego, pero la otra parte fue Punta Catalina, fue el Banco Central. Entonces, así, digamos que no se puede. O sea, las cifras fiscales, las metas fiscales no tienen suficiente credibilidad. Ojalá en 2019 la meta se cumpla y haya un esfuerzo serio en cumplirla. Pero realmente yo debo decir que hay escepticismo. Pero sin embargo, cuando uno lee los informes de los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, parecería que la visión internacional sobre la economía dominicana es bastante... En términos macroeconómicos, sí. Y yo creo que todos los economistas levantaron y dicen, sí, en términos macroeconómicos hay una intensidad en la demanda interna, ¿no? de consumo principalmente, y de inversión, que está empujando el crecimiento. Pero llamamos la atención, y el fondo ha sido muy enfático en eso, en el tema fiscal. O sea, no se va a sostener el crecimiento si seguimos con el tema fiscal. Pero el incremento del turismo... Pero además hay otro elemento, y el tema productivo. Es decir, no es solo el tema fiscal. Es decir, ¿cómo tú puedes crecer si tu aparato productivo no se está transformando de la forma en que debería transformarse? Y los resultados están en las exportaciones, que estamos hablando de que representan un 12% del Producto Interno Bruto, cuando al inicio de la década pasada era 25%. Entonces, tú no tienes un aparato productivo que no es competitivo. Eso significa que estamos perdiendo mercados. Comparado con otros países. No significa que nuestras exportaciones van declinando, pero crecen a una mucho menor velocidad de la que crecen las exportaciones del mundo. ¿Ya? Y eso es porque... pero terminaremos perdiendo espacio en nichos de mercado. Por supuesto. Y sin exportación, una economía como esta no funciona sin exportaciones, porque la mayor parte de las cosas que consumimos las necesitamos comprar fuera, porque esta es una economía pequeña que no puede producir de todo, tiene que exportar la mayor parte de lo que produce para importar la mayor parte de lo que consume. Bueno, pero el índice de estabilidad monetaria depende del comercio exterior dominicano, ¿no es cierto? También, y eso ha estado siendo financiado otra vez con deuda. O sea, ¿cómo se sostiene la tasa de cambio? En parte es porque por los bonos se están colocando. Cada vez que entran los bonos soberanos, entran al Banco Central. ¿Y qué hace el Banco Central con eso? Lo inyecta en el mercado. ¿Ya? Pero eso es para financiar el déficit público. En la medida en que tú vayas resolviendo el tema fiscal, la demanda de bonos va a tener que irse reduciendo. Ese es tu objetivo. Y eso significa que tu ingreso de divisa por bonos va a ser menor.
Por lo tanto, la presión en el mercado cambiario va a ser mayor, va a haber menos dólares en la calle. Y tú necesitas compensar eso con más exportaciones. Ahora, el incremento del turismo, que evidentemente ha ayudado, y la posibilidad de que aumenten los precios del oro, por ejemplo, podrían ser un elemento... Ha habido elementos alicientes. A pesar del limitado desempeño exportador, han habido dos elementos fundamentales que han ayudado a sostener, a mantener el equilibrio, o tres elementos. Primero, la caída en los precios del petróleo. Es el más importante. O sea, la caída en los precios nos ahorró 800 millones de dólares, 1.000 millones de dólares en 2015, 2016, 2015, 16, 17 por año. Luego está el tema del turismo. Algunos problemas en algunos países del mundo implicaron que los flujos de turistas se redireccionaran y la República Dominicana se benefició. Ha permitido un flujo de divisas importante. Yo creo que eso, y el otro es remesas. La recuperación de la economía estadounidense permitió que se inyectara economía por la vía de remesas. Eso ha permitido que el déficit de cuenta corriente de la balanza de pago, que es el déficit, digamos, de operaciones normales de la economía con el exterior, se haya mantenido reducido. De todas maneras, seguimos teniendo un problema de tener finanzas públicas más sanas. Bueno, también inversión extranjera y deuda. Entonces, todos esos factores han ayudado. Ahora el precio del petróleo está en niveles más normales, digamos, que en el pasado. Es verdad que ha bajado en las últimas semanas, pero digamos que ya no estamos hablando de 40 dólares, como estuvo. Pero entonces tú tienes... Pero Arabia Saudita ha anunciado una reducción de la producción. Pero en esto, bueno... Entonces, y eso va a incrementar el precio. Lo que te dice que es impredecible y tú tienes que estar preparado. Entonces, por suerte la economía americana ha estado creciendo y el flujo de turistas americanos también ha estado creciendo como resultado de ese crecimiento. Pero tus exportaciones, que debe ser, digamos, la fuente fundamental de divisas, siguen en problemas. Ahora, la reducción de impositiva en los Estados Unidos, que ha traído como consecuencia una vuelta de capital norteamericano hacia los Estados Unidos, ¿no puede producir aquí una repatriación de inversión? Lo que ha pasado es que esa repatriación de utilidades a Estados Unidos ha incrementado la inversión en esa economía y ha aumentado la demanda de esa economía a la economía dominicana. Más remesa, más turismo, más exportaciones. En este año, no es un fenómeno de largo plazo, sino en este año pasó eso. No es que no se ha traducido en, como tú dirías, aumento, salida de capital. Y si empieza a salir capital, yo estoy seguro que el Banco Central va a hacer lo que generalmente haría. Sube la tasa de interés propia del Banco Central, eso sube la tasa de interés de toda la economía. Eso va a restringir la economía. Y entonces el resultado es un menor crecimiento económico, efectivamente. Y vamos a tener menos capacidad para pagar la deuda. Por supuesto. Por eso pienso que la máquina del crecimiento deben ser las exportaciones. Es la máquina sana de crecimiento. Y puede ser de diferentes productos. Entonces, si no tenemos eso, el fundamento está problemático, ahora, está enfermo. La política dominicana tiene una característica que a mí me parece que no ayuda mucho a la nación. Por ejemplo, en países democráticos, en países con cierto nivel, la clase política supera las diferencias en aras de encontrar salida a los problemas nacionales. Aquí no se ve eso. Es decir, los partidos de oposición juegan al fracaso de la administración, cualquiera que ésta sea, ¿no? Lo hacía el PLD cuando estaba el PRD, lo hace el PRD... Porque no hay pactos mínimos. Porque no hay pactos mínimos. No hay pactos mínimos, efectivamente. Digamos, en una democracia más funcional, tú tendrías, digamos, pactos mínimos. Además, tendrías no solo acuerdo entre partidos, sino mucho más ampliamente con la sociedad. Los propios partidos son partidos elitistas. Entonces, en una sociedad más democrática, tú tendrías pactos entre partidos, pero también de los partidos y de la sociedad en general, diciendo, tenemos que caminar en esta dirección. Se supone que eso de alguna manera era la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero terminó ha sido en lo fundamental poesía, porque le falta mucha concreción y le falta compromiso de verdad con ella de todo, digamos, de todo el entramado sociopolítico. Creo que esa es la palabra clave, ¿no? El compromiso, porque aquí firmamos un acuerdo y todavía no se ha secado la tinta con que se firmó, ya lo están denunciando, ¿no? Entonces, no tenemos esa visión de largo plazo, asumida, porque está en papel, pero no se asume. Entonces, si no se asume, entonces lo que vas a tener es eso que tú dices. Una vez tú lo asumas, tú puedes tener diferencias, y tienes que tenerla. Pues eso se trata. Claro. Ahora, tú tienes diferencias sobre el cómo llegar
a los objetivos que tú planteaste. Pero no el objetivo. Pero no el objetivo mismo, Así efectivamente. Y yo creo que eso es uno de los más graves problemas que tiene esta sociedad y que yo creo que impide que generemos una economía más sostenible y que genere más bienestar para todo el mundo. Así es, licenciado, el tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias por la amabilidad A la de orden aceptar siempre. nuestra invitación. Y a los amigos televidentes, gracias por estar con nosotros nuevamente y los esperamos mañana, como de costumbre, a la hora de siempre. Hasta entonces. Oye.